Buenos días, profesor Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel Rocha Vivas es ensayista, educador intercultural, fotógrafo, autor de narrativa de viajes y doctor en lenguas y literaturas. En el 2009 ganó el Premio Nacional de Investigación en Literatura Ciudad de Bogotá y en el 2012 el Parlamento Indígena de América le dio un reconocimiento por su trabajo y colaboración con los pueblos indígenas. Actualmente es profesor y coordina el Centro de Estudios Ecocríticos e Interculturales en la Universidad Javeriana. Es autor de 4 antologías de oralituras y escrituras indígenas multilingües, 2 libros de relatos, 2 libros de poesía y un libro de viajes y un libro de crítica literaria. Con Mingas de la Palabra obtuvo en 2016 el Premio Casa de las Américas de Cuba. Su más reciente libro es Arca e Ira, Conversaciones en tiempos de deshumanización, editado por la Universidad de Guadalajara en el 2019. Antes de iniciar esta conferencia, queremos recordarle a los participantes que durante todas las intervenciones ustedes contarán con un espacio abierto para enviar sus comentarios y preguntas a los conferencistas y panelistas. Para esto deberán ubicar en la parte derecha de sus pantallas el código QR o realizarlos a través del recuadro Hacer preguntas. Al finalizar cada intervención se abrirá un espacio para dar respuesta a algunas de las preguntas del público. Ahora sí, daremos inicio a la conferencia magistral, una relectura del mapa de Colombia a través de las oralitigrafías y las escrituras indígenas actuales. Profesor Miguel, muchas gracias por acompañarnos y por su conferencia. Bienvenido. Buenos días, Catalina, para todos. Muchas gracias. Es un gran honor para mí participar en esta conferencia y en este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Agradecimiento a la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, es un tema maravilloso que podemos compartir también a través de las preguntas. La conferencia va a estar centrada, como ustedes saben, en el mapa de Colombia a través de la conexión con estas formas de comunicación escrita contemporáneas de los pueblos indígenas actuales en el país. Partamos entonces de la idea de las mingas como metodología de trabajo, como metodología de investigación y como forma de comunicación intercultural. La minga es una palabra que proviene de los Andes centrales de las familias lingüísticas quechua y aymara, minga o minca, y tiene que ver en el plano social con la construcción colectiva de una casa, el trabajo en un campo de cultivo, la cosecha o la siembra, pero en el caso de los etnoeducadores pastos en la frontera entre Colombia y Ecuador, las mingas del pensamiento son también los espacios para construir colectivamente una mirada colectiva sobre el espacio, sobre la vida, sobre la comunidad. Así que cuando hablamos de las mingas de la palabra, hablamos de una comunicación intercultural, de una construcción que se hace como en este congreso a partir del diálogo, a partir de la imagen, a partir de las diferentes formas de educación que están asociadas con las diferentes formas de libro, biblioteca y archivo. La minga entonces es un espacio ideal como metodología para pensar también las relaciones interculturales al interior y fuera de nuestro país, en la medida en que a diferencia de otras metodologías europeas como la cátedra y el seminario, implica entonces una participación de las diferentes generaciones de los pueblos, no solamente indígenas, sino campesinos, afro, mestizos, urbanos o rurales, en contextos entonces de construcción colectiva. ¿Qué es lo que estamos entonces planteando para esta construcción? Estamos planteando la construcción de un país en paz que al mismo tiempo permite la reapertura, finalmente la comunicación probable de espacios de diálogo y de otras formas de conocimiento de archivo, de libro, de memoria y de palabra que por siglos estuvieron invisibilizados gracias al hecho o al contacto colonial que subyugó las subjetividades de muchos pueblos, construyendo la identidad del indio, del mestizo, del afro y separándolos por unos muros raciales que hoy en día buscamos, digamos, de construir a partir de diferentes metodologías participativas, creativas y de comunicación.
Esta es una encuesta que se hizo en el Atlas Subjetivo de Colombia publicado hace unos años y se le preguntó a los diferentes estudiantes universitarios en Bogotá qué palabra podían tener como sinónimo de la palabra indio, y de mayor a menor respondieron maleducado, sucio, patán, camionero, grosero, burdo, chamán, indígena, exótico, cafre, gañán, autóctono, nativo, bestia e incivilizado. Esto refleja entonces que la educación intercultural en el país es una gran necesidad, porque es el reflejo de una encuesta en la supuesta educación superior, pero al mismo tiempo pues refleja cómo la palabra indio ha continuado siendo una forma de agredir y una forma grosera de referirse a otra persona. En esa medida, la comunicación intercultural también tiene que, de alguna manera, repensarse los espacios públicos. Aquí vemos un monumento en la ciudad de Punta Arenas, Chile, donde Gabriela Mistral, nuestra Nobel de Literatura, trabajó durante un tiempo. Esto es en la parte muy extrema meridional de Chile, ya al fin de tierra de Patagonia, ya cerca de la frontera con Tierra del Fuego. Y en plena plaza pública, este monumento celebra todavía de una manera acrítica el proceso colonial. Vemos a la izquierda la escultura de una mujer mitad pez, mitad humana, no se ve la parte inferior, levantando la heráldica de la República y del Imperio, y por encima de ella un cañón evidentemente fálico por el cual se levanta el conquistador, el navegante. Abajo a la derecha se encuentra una alegoría que ustedes no pueden aquí observar de la Patagonia, mientras que a la izquierda ustedes observan la alegoría de la Tierra del Fuego, un guerrero indígena que depone su arco con la mirada sombría en el infinito. Este tipo de celebraciones públicas en pleno espacio latinoamericano de las diferentes ciudades es el que ha generado una incomodidad muy grande por parte de múltiples intelectuales, autores y personas de los pueblos indígenas y fuera de ellos, dado que la celebración acrítica del genocidio, de la invasión y del hecho colonial, pues es algo que nos afecta todavía hoy en día y nos puede seguir afectando en el futuro, a menos de que comencemos a cambiar las narrativas y las formas en que hemos construido la identidad de una manera monológica, más que multicultural, como nos lo señala y nos invita a hacerlo la Constitución de 1991 y otras declaraciones mundiales para la interculturalidad real y no solamente política o utópica. Esto dijo Freddy Chikangana en Wiñay Malki, que es su nombre en quechua, a través de un poema donde reconstruye una voz. Aquí la versión en castellano. Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano, si los ríos pudieran hablar, ¿cuánta historia contarían? Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa. La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar. Entonces veamos aquí en este poema tan sencillo cómo el oralitor, en este caso Yanacuna del Cauca y del Huila, responde a través de esta voz poética a una idea de la historia maestra, ¿no? Si la historia para nosotros sigue siendo algo grandilocuente, que se cuenta en las grandes narrativas que solamente se publican en contextos de ciudad o por especialistas, pues estamos dejando de lado también las formas de conocimiento de archivo, de memoria o de desmemoria también de muchos lugares del país. Así que esta historia miserable que los ríos prefieren callar es la historia justamente que alude a esa cara oculta, a esa cara B de esos monumentos que celebran en plena plaza pública de una manera crítica el hecho colonial. Ahora bien, esta presentación está conectada y en diálogo con los escritores indígenas en Colombia. Entendemos por escritor indígena aquel que se autorreconoce como perteneciente a un pueblo, nación indígena en el país, aunque sucede a nivel continental, y su escritura en muchos casos está conectada con sus propias formas, filosofías, cosmovisiones, formas de ser y estar en el mundo. Algunos de ellos, de manera introductoria, son, por ejemplo, a mediados del siglo XX, particularmente en la década de los 50, en una fecha imprecisa, dado que el libro desapareció por un tiempo, publicado primero en Maracaibo, Venezuela. Antonio Joaquín López, también conocido como Briscoe, un escritor guayú, publica la novela Los dolores de una raza, en la cual cuenta de una manera situada en la historia, de hecho el subtítulo es Novela histórica de la vida real contemporánea del indio guajiro, la situación en que se vivía en la Guajira en la primera parte del siglo XX, simultánea un poco a la vorágine de José Eustacio Rivera,
cuando los Wayuu habían quedado excesivamente armados tras la defensa contra los españoles y los clanes estaban en algunos conflictos. A partir de un asesinato inicial en la novela se desenvuelve una guerra entre los clanes y finalmente se cuenta una historia verídica datada por el mismo gobierno colombiano de la venta y esclavización de Wayuu en pleno siglo XX en el lado venezolano, vendidos desde el lado colombiano. Esta novela, situada en las dos fronteras, pero particularmente en Colombia, y Briscola había nacido también en Colombia, es una de las novelas que se ha republicado por parte de la Biblioteca Nacional en la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana. El libro se puede descargar gratuitamente en versión electrónica y se considera como una de las primeras novelas, no solamente en Colombia, sino en el continente, de un autor que firma y se autorreconoce como indígena, es decir, no es un indigenista, sino una persona que escribe desde el interior de la propia nación Wayuu. En la década de los 70s y 80s también irrumpió Miguel Ángel Jusayú, nacido en Colombia pero radicado en Maracaibo, Venezuela. Él quedó joven cuando era muy niño, él quedó ciego cuando era muy niño y en ese momento pues comenzó también a sensibilizarse muchísimo a las narrativas orales. Publicó diccionarios, gramáticas, múltiples antologías de narrativas orales con prólogos en guayunequi y en castellano, y es célebre por un cuento que se llama Ni era vaca ni era caballo, que se considera uno de los primeros cuentos contemporáneos contados en clave autobiográfica en la década de los 70s y republicado en los 80s por la editorial venezolana Ecaré. Berichá o Esperanza Agua Blanca publicó en principios de los años 90 un libro muy polémico, Tengo los pies en la cabeza, dado que en ese momento las petroleras multinacionales estaban intentando cada vez más ocupar el espacio de los Uwa en la Sierra Nevada del Cocuy. Berichá, que era parte del movimiento indígena, publica este libro que es parte autobiográfico, parte autoetnográfico, donde da una versión sobre lo que es la propia sociedad Uwa, muy diferenciada también en diferentes clanes, pero le cuesta una dificultad muy grande después porque, dado que era una mujer que no era considerada para publicar, no había ninguna otra mujer que hubiera publicado un libro antes de parte de los Uwa, una de las empresas aprovecha esta situación y financia parte del libro, lo cual genera una gran contradicción que hace que Berichá finalmente sea expulsada de la comunidad, pasa al exilio dentro de la propia Colombia, fuera de la comunidad, y este libro pues le acarrea también una gran dificultad con su propia gente. Sin embargo, más allá de la publicación pues estratégica de esta empresa contra la cual ella misma luchaba, pues el libro es muy muy importante dentro de la memoria cultural y dentro de la memoria también de resistencia del pueblo Uwa. Miguel Ángel López, también conocido por el heterónimo de Vito Apshana, comenzó a publicar a principios de la década de los 90, por ejemplo, Contrabandero de Sueños con Arijuna Cercanos, una obra multifacética donde presenta las voces Wayuu, pero también el encuentro con los senderos de Abya Yala, o el nombre que le dan los pueblos indígenas al continente americano, Abya Yala, proveniente de la lengua chibcha Dulegaya, que traduce en un sentido más literario que literal, tierra en plena madurez, para diferenciar a Abya Yala entonces de esa idea de la terra nullius, del Nuevo Mundo o de la América, que finalmente era una equivocación al poner el nombre del navegante Américo Vespucio a un continente que realmente no fue navegado primero por él. Otros autores como Freddy Chikangana, Willay Malki o Hugo Jamioy han dedicado gran parte de sus esfuerzos, a uno a la izquierda, otro al centro, a no solamente una obra de lo que llamaríamos la oralitura, esa escritura que transcurre al lado de la oralidad, que es diferente a la literatura oral en la medida en que en muchos casos es urbana y que se escribe desde contextos también de migración para evocar las oralidades comunitarias. No es literatura oral porque no es una transcripción de relatos, es una evocación de las oralidades familiares y comunitarias, y ellos dos en particular en Colombia, al igual que Licura Chihuaylaf, el autor mapuche en el Gualmapu en Chile, han promovido talleres e incluso convocatorias del Ministerio de Cultura para la oralitura en el país. Finalmente, Vicenta Ciocia, una autora que escribe desde La Guajira relatos que tienen que ver con la vida contemporánea de los jóvenes y niños Wayuu, que de alguna manera también se hizo célebre por la carta que le envió el presidente Santos denunciando el desvío del río Ranchería, y que como comunicadora social ha escogido la literatura como una forma de sensibilizar a la gente sobre la situación actual del pueblo Wayuu, al mismo tiempo de que su obra es realmente pues sorprendente en la medida en que no idealiza la vida Wayuu, sino que más bien presenta gran parte de las situaciones de contradicción y de conflicto social que se presentan actualmente en La Guajira, como corrupción, desnutrición y diferentes aspectos relacionados pues con en la incomunicación en que se vive en ciertas zonas con respecto al resto del país.
Vicenta Ciosi es también autora contemporánea de Esther Cilia Simanca, quien ustedes ven aquí al lado de la abuela, de su bisabuela ya fallecida. Esther Cilia Simanca se caracteriza por una obra que es bastante de denuncia, muy crítica. Sus personajes son principalmente mujeres, y ella en su obra presenta situaciones muy complejas como las minas del Cerrejón en La Guajira, el matrimonio entre hombres mayores y chicas muy jóvenes en el mundo guayú. Es una obra maravillosa que vale la pena conocer y que se ha difundido originalmente a través de cartillas que ella misma autoeditó y difundió, así como de su blog de Manifiesta No Saber Firmar. Bien, veamos entonces un poco la propuesta en esta relectura tanto del mapa como de estas escrituras actuales. Yo he planteado como dos nociones de lectura, dado que muchas veces nuestras propias concepciones de libro, de biblioteca, de alfabeto, de escritura, no son suficientes para entender la propuesta de autores que provienen de otras culturas, a pesar de que están en el mismo país, ¿no? Entonces, las visiones de cabeza y las oralitografías son esas dos nociones de lectura. La primera, las visiones de cabeza, tiene que ver con los imaginarios a la inversa, pero básicamente con dar la vuelta a la mirada y estudiar las representaciones, o ser sensibles más bien a las representaciones que escritores indígenas actuales construyen sobre todo eso que se llamaría, o que llaman ellos más bien no indígena: instituciones, sociedad, investigación, libro, bueno, todas estas formas que ellos consideran no indígena. Históricamente ellos han sido considerados el otro, ¿no? Entonces el indígena siempre ha sido el objeto antropológico, ha sido el objeto de la sociología, al igual que el negro, todas esas construcciones que se han hecho del negro, del indio, del gitano. Y aquí se trata la visión de cabeza de voltear la mirada y más bien observar y ser sensibles a cómo se están construyendo representaciones a la inversa, desde las miradas de los mismos, en este caso, pueblos indígenas o autores, narradoras contemporáneos. Eso no sucede solamente en Colombia, claro que no. Sucede desde muchos ámbitos del arte contemporáneo. Por ejemplo, esta es Debra Yepa Papan, una autora gemés nativo-americana y también de origen coreano, quien hace aquí una parodia basándose en René Magritte, de un retrato del siglo XIX diciendo: esta no es una india, ¿no? Recuerdan ustedes el texto de Magritte, y de alguna manera aquí también subvierte esta imagen que tenemos estereotipada de lo indio a manera como racial, ¿no? La racialidad que ha también impactado mucho la contemporaneidad sobre los estereotipos que se tienen sobre qué o cómo debe ser una persona. Por eso en este retrato intervenido digital de Debra Yepa Papan, la parte inferior, ustedes ven que hay partículas como de sangre, como de laboratorio. En los Estados Unidos es muy común que una persona deba demostrar su identidad indígena por un examen de laboratorio que lo vincula a lo que llaman el blood quantum, la cantidad de sangre. Entonces la parte inferior tiene que ver con esa crítica, la parte intermedia hay una suerte como de tapadura de la boca, y allí mitad vacío o mitad lleno, porque ¿quién tiene derecho a decir qué es tan indígena, qué es menos indígena, más allá de las autoridades tradicionales en los propios territorios? Pero digamos que aquí la intervención en el relato tiene que ver con el tapar la boca, ¿no? El tapar la boca o intervenir la cabeza, que es un poco lo que se trata acá de subvertir, ¿no? De voltear la mirada, voltear la cabeza y permitir además, que fue algo que históricamente no se permitió, que esas voces por sí solas sean las que interpelen, y lo hacen a través de la literatura. Nuestro lugar acá es simplemente de diálogo, de conexión, de crítica, de conversación. Esto de la cabeza pues también tiene su relato en el mundo andino. Por ejemplo, en Huamán Poma Ayala, esa larga carta de miles de páginas que este descendiente inca envía a principios del siglo XVII al rey de España. La carta se pierde y reaparece en la Biblioteca Real de Copenhague en 1908. Yo les recomiendo a los bibliotecarios que consulten la página web de la Biblioteca Real de Copenhague en Dinamarca. Allí se conserva completa la versión digital con miles de páginas y cientos de dibujos de esta crónica de Huamán Poma Ayala. Y ustedes aquí ven el momento en que Tupac Amaru está siendo va a ser descabezado, va a ser decapitado, y las mujeres quechuas abajo, en un correlato muy parecido al del cómic contemporáneo, pero muy dramático, están pues llorando su muerte, ¿no? La muerte del Inca. Y en ese sentido, pues el corte de la cabeza también que ver con la decapitación simbólica, la destrucción, digamos, de las estructuras sociales y organizativas de los propios pueblos, y pues obviamente también de sus cuerpos sociales, que incluyen también las mismas nociones de transmisión de la palabra.
Esto dice Abadio Green, contado por un SAGLA, un sabedor de la frontera Colombia-Panamá. La educación oficial le ha quitado a nuestros hijos e hijas el ojo, el oído, el olfato, la lengua y la cabeza dule, y los reemplazó con el ojo, el oído, el olfato, la lengua y la cabeza española. Así que desde la perspectiva de muchos pueblos indígenas fuera, en Colombia, en todo el continente, en muchos casos la educación que se provee, incluso la etnoeducación, no siempre ha sido necesariamente algo positivo, sino que en muchos casos ha sido una forma de implantar otra cabeza, de poner otra mirada y otra sensibilidad. Y por eso creo que los formatos del libro, del archivo, de las nuevas bibliotecas, por ejemplo la de la Sierra, están tratando también como de recuperar la cabeza y de recuperar también la propia boca, ¿no? Que creo que es de lo que parte. La literatura básicamente es bueno, parte de la palabra, ¿no? Y de alguna manera la palabra es también en este caso la cabeza. Esto ocurre en Colombia desde la década de los 90 o antes, la sedulación de mujeres indígenas, hombres, en este caso guayú, para obtener votos por parte de la corrupción política. En el mundo guayú esto ocurrió muy trágicamente con cientos, miles de personas que recibieron un nombre ficticio o un nombre despectivo. Esta mujer la llamaron Baloncita, pero hay nombres como Animal, Gorila, Marihuana, Alcacelser, Motosierra, nombres muy, muy terribles que son justamente pues la gran burla, ¿no? que sucedió para sedular masivamente a esta población. Esto fue pues encontrado en archivos. Tercilia Simanca escribe su cuento Manifiesta no saber firmar a partir de esta historia, y justamente en muchos casos se colocaba en la parte inferior manifiesta no saber firmar por parte del registrador, es decir, esta persona no es del todo persona porque no tiene nombre, además no sabe firmar, y encima de eso pues ha nacido en una fecha completamente liminal. Muchas de estas personas encontraron que les colocaron la fecha ficticia, bueno, en este caso falsa, del 31 de diciembre. Qué casual, ¿no? Todos nacieron en el 31 de diciembre, en esa fecha totalmente marginal, en el fin del año y el comienzo de otro, o sea, en el lugar de la periferia absoluta, no solamente desde el nombre, desde la firma, sino también desde el tiempo, ¿no? Son las no personas. Y esto pues responde también a esa gran ignorancia y esa forma pues de imposición también de la letra, que originalmente pues es una forma de tomar control de los territorios nativos. Ahora bien, si podemos pensar o repensar el mapa de Colombia, no a partir de la minga del Cauca, ¿no? Porque digamos que aquí quiero ser claro que hay muchas formas de minga. La minga del Cauca es una, las mingas de campesinas son otras, las mingas afro son otras. Aquí estamos hablando del mapa de la minga que se produjo en el año 2011, donde se convocó estudiantes, profesores de todo el país para pensar la educación superior desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Y las oralitegrafías, en este caso, van a ser la noción de lectura que nos van a permitir una aproximación, un nombrarlo, ¿no? Porque no es una categoría, ¿sí? No es un concepto, es una forma de nombrar un intersticio, algo que me parece que es importante nombrar. Y es básicamente esto, la confluencia entre la oralidad, o las evocaciones de la oralidad, la escritura literaria, alfabética, en muchos casos, la mayoría, y las grafías o escrituras propias de los pueblos indígenas, que son ideográficas, pictográficas, tienen muchas formas de comunicación, no necesariamente alfabética. Entonces las oralitegrafías son las concreciones específicas de esas conjunciones entre las oralidades, las escrituras literarias o alfabéticas y las escrituras comunitarias visuales. Este es el mapa original que dio origen al capítulo número 1 del libro Mingas de la Palabra, en el cual se basa esta presentación. El mapa con el cual se convocó fue en el año 2010, la Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos Indígenas. A mí me encanta, digamos que muchas veces los formatos que se crean para difundir un congreso o como este o otros espacios, a veces pasan como a un segundo plano, pero me encanta la idea de que la creación misma del concepto de un congreso o de un espacio de diálogo como la Minga Nacional, muchas veces esconde justamente el propósito de lo que se quiere hacer. Y aquí me parece que está compendiado en este maravilloso mapa que, a mi modo de ver, es uno de los primeros, si no el primero, que se construye el país a partir de las escrituras indígenas. Es decir, ustedes ven los mapas del Agustín Codazzi y todos son mapas construidos a partir de cartografías satelitales y con intervención de palabras alfabéticas que hemos heredado no solamente de lo grecorromano, ¿no? Porque nuestro alfabeto es de origen fenicio. Sin embargo, aquí lo que tenemos es una recreación, una reinvención del país desde las escrituras ideográficas y pictográficas provenientes del tejido, del arte rupestre, de la cestería, la textilería de múltiples pueblos indígenas en Colombia.
Colombia. Entonces lo que vamos a hacer a continuación en la última parte de esta presentación es poner en diálogo este mapa creado en el año 2010, difundido también en el 2011, con la escritura indígena contemporánea en Colombia, como una forma de relectura también del libro que es el país, del archivo que es el país, y de la minga como una forma de construcción de un conocimiento colectivo a partir de lo visual, lo oral, lo literario. En el sur del país, como ustedes veían, están estos ríos, el río Putumayo, el río Caquetá, datados en sus petroglifos por el profesor Fernando Urbina de la Universidad Nacional, donde se presentan estas figuras serpentiformes que terminan o tienen terminaciones antropomorfas, dado que muchos pueblos, no solamente en esta zona, sino en el Baupés, bueno, en la Amazonía en general, piensan y plantean en sus relatos la idea de una gran serpiente ancestral que fue remontando los ríos y que se fue fragmentando, y de esa fragmentación surgieron los tatuyos, los tucanos, los desano, los guanano, pero también los colombianos, los peruanos, los franceses, los ingleses. Es decir, la fragmentación de la serpiente es la que da origen a la diversidad de pueblos. Los ticuna en el trapecio amazónico cuentan que más bien era un gran caldo y que en la medida en que probábamos el caldo, dependiendo del sabor que sentíamos en el caldo, éramos una cosa o éramos la otra. Pero bueno, en el sur del país entonces estos petroglifos que nos cuentan estas historias, y en el centro del mapa, ya lo vamos a ver, hay una imagen plasmada que proviene de los chumbes. Los chumbes son esas grandes fajas tejidas que el escritor, no el pintor, el investigador Benjamín Jacanamijoy, ha dicho que se trata de libros de varios metros donde se plasman las historias de las abuelas y los abuelos. Esos son libros en la medida en que son soportes de la memoria, soportes de las historias, no escritas de manera alfabética, sino ideográfica, como otras escrituras, por ejemplo, la china o la japonesa. Estas escrituras entonces se plasman sobre el cuerpo de la tejedora. Aquí está mamá pastora Joaquín Bioy. Espero poderles contar al final un poco la historia de cómo trabajamos con ella en una biblioteca fuera del país, y fue muy bonito porque el chumbe como libro tuvimos que dar como una defensa casi doctoral para promover por qué esto se puede considerar como libro, aunque no como un libro convencional. Pero bueno, la faja entonces, el chumbe, va en la parte intermedia del cuerpo, protegiendo el vientre de la mujer. Dice mamá pastora, el vientre debe permanecer caliente, el vientre debe protegerse, el útero. Entonces, bueno, allí en ese espacio de la escritura femenina surge el proyecto de la oralitura, y surge además la escritura propia que se pone en diálogo, primero en el mapa, en esa parte intermedia. Ustedes ven al centro arriba, en amarillo, los rombos radiados, que son justamente provenientes del chumbe, y son lo que llaman los kamsá, el chinyak también, que es el fogón, y el chinye, que es la autoridad. Este es específicamente el chinye, que es autoridad, es sol, pero está conectado con el chinyak, que es el fogón, que es el espacio tradicional en las casas campesinas e indígenas donde se cuenta la palabra, ¿no? Es el espacio como principal de la biblioteca, diríamos así. O sea, allí se cuenta, se resuelve, y en muchos casos allí se entierra la placenta, el lugar de origen de uno, donde uno va y vuelve a lo largo de la vida en formato de espiral. Entonces, por eso allí una espiral. Ustedes ven allí entonces estos formatos, estos ideogramas provenientes de los chumbes, y aquí ven entonces el mapa a la izquierda arriba en amarillo, abajo el chumbe de mamá pastora, y ustedes ven al costado izquierdo, justo debajo, el rombo radiado, que es el chinye en el tejido, y a la derecha arriba en blanco y negro el mismo ideograma proveniente del primer libro en el año de 2005 que se publicó en Colombia con el subtítulo Oralitura Indígena, de Hugo Jamioy, que traduce Danzantes del Viento. Aquí vemos ustedes entonces el formato de este tipo de libro y por qué es una oralitografía. Veamos entonces cómo la noción de lectura nos ayuda apenas como a vislumbrar. Tenemos una versión en lengua kamsá, que es una lengua hablada por menos de 5.000 personas, una lengua única o digamos endémica en el país. En la parte derecha vemos entonces la traducción al castellano, en la parte intermedia, en la parte central realmente están los ideogramas de los chumbes, y en la parte inferior están unos diseños acompañados por los números arábicos. No puede ser más intercultural la página, ¿verdad? Pero bueno, vemos a la derecha, vamos a concentrarnos por el tiempo en la versión en castellano, muy sencillo: vístete con tu lengua. En cada fiesta del viaje, los taitas van llegando, vienen susurrando su canto. Vístete con tu lengua, puede que a su paso no te reconozcan. Aquí el magnífico oralitor Hugo Jamioy nos está proponiendo unas cosas muy maravillosas de una manera muy sencilla, basada en esa brevedad, además de la memoria de la tradición oral, cercana como al proverbio. El viaje tiene que ver pues el yajecito, la planta medicinal, el ayahuasca, que es una planta pues tradicional de curación. Los taitas son las autoridades tradicionales, pero en este caso también son los ancestros. Y bueno, son 6 líneas.
En cada fiesta del viaje hay una reiteración, un tiempo cíclico, ritual. Los taitas, los ancestros, las autoridades van llegando y vienen susurrando su canto. Miren que ahí está la oralidad evocada. Susurran un canto, pero el oralitor, a diferencia del etnógrafo, no nos dice que están cantando, porque él se reserva eso, porque es parte de la intraculturalidad. Simplemente sabemos que hay una oralidad susurrada y evocada. Luego hay un mandato, vístete con tu lengua, y luego una palabra de consejo. Puede que a su paso no te reconozcan. ¿Qué implica esto? Muchas veces nosotros cuando trabajamos en las bibliotecas, yo lo he hecho toda mi vida también como profesor, como investigador, y grandes de mis amigos han sido también bibliotecarios, y muchas veces cuando uno está en la biblioteca uno también piensa desde allí que la memoria, digamos, siempre se transmite de una manera como escrita, pero todos sabemos, obviamente ustedes lo saben mejor que todos nosotros, que la memoria se transmite de muchas maneras, y en este caso está implicado el cuerpo, está implicado la oralidad. Los antropólogos nos legaron una imagen en algunos casos de que la pérdida intergeneracional se debía a que no se transmitía la palabra. Y aquí hay una cosa diferente, o digamos que no es una pérdida de la oralidad, lo que es una pérdida de la lectura del cuerpo de unos con otros. O sea, la oralidad, la memoria, la tradición no se pierde solamente porque uno deje de contar la historia o porque deje de escribirlo. O sea, aquí no es ni el libro ni la oralidad, aquí es la lectura del cuerpo. ¿Por qué? Porque los taitas van llegando en esta fiesta anual del viaje, van susurrando su canto, ahí está su memoria, su palabra, pero la lengua se escribe, o por lo menos eso es lo que nos pide la voz, que se escriba porque la lengua está en el cuerpo. ¿Por qué está en el cuerpo? Porque como vimos en el cuerpo, en la imagen de mamá pastora, la escritura está plasmada sobre el propio vientre, el chumbe está fajado, la escritura está en el cuerpo. Y esto aplicaría para pensar también el mundo de los embera, que se escribe en el cuerpo a través de la pintura corporal. Si uno no tiene la escritura puesta en el cuerpo, y es una escritura que no solamente es el tejido, es la gestualidad que se construye culturalmente, las historias que van marcando nuestro propio rostro y nuestra vida, puede que los abuelos cuando lleguen no nos reconozcan, o sea, los mismos espíritus, los ancestros no reconozcan. Y ahí es que se pierde entonces esa comunicación intergeneracional. Por eso es que la oralitura enfatiza también otras formas de comunicación que no son solamente la alfabética o la oral, sino que aplica obviamente al formato escrito del libro, pero al mismo tiempo lo reconviene. Yo pensaría en ese sentido lo que propongo en Mingas de la Palabra, que Danzantes del Viento en esa medida es un libro enchumbado o es un chumbe enlibrado. Bueno, veamos aquí entonces algunas partes más del mapa. En la parte suroccidental, justamente en la frontera entre Colombia y Ecuador por los Andes y por el Pacífico, ustedes pueden ver la bandera de la huifala, que es la bandera que caracteriza a los movimientos indígenas desde Argentina hasta Venezuela. La diferencia de colores pues, alude a los diferentes pues, pisos térmicos, pero también lenguas y divisiones de mundo, el espacio que antes fue ocupado por el Tahuantinsuyo o el Imperio de los Incas y otros más que ocuparon los Andes centrales y llegaron hasta prácticamente el sur de Colombia, al extremo. Entonces, bueno, esto es muy interesante que esté en este punto del mapa porque se trata de un proyecto panandino, ¿no? Es como que la forma en que Colombia se abre hacia los Andes y Freddy Chicangana lo presenta en algunos de sus textos, por ejemplo aquí. Taki nukapi cuichimanta, chachairi patataimanta urcumanta. Mis cantos son de arcoíris y llegan desde el palpitar de la montaña. Entonces aquí dialoga empáticamente el texto, los versos de Chicangana con el mapa de la Minga. Entonces vean que el taqui en el mundo quechua es canción, no solamente es poema, o sea, muchas veces se traduce taqui como poema, pero es canción y a veces también es baile, ¿no? Y el arcoíris acá, el cuichimanta, el que viene desde el arcoíris, es justamente esta diversidad, lo que presenta en la huifala. Y llegan además desde Urcumanta, desde lo profundo de la montaña, o sea, llegan desde la raíz de la cordillera de los Andes. Entonces, aquí el mapa uno diría, bueno, es el mapa de Colombia restringido. No, es un mapa que se abre al resto del continente y se abre en este caso a los Andes. Y la palabra de la oralitura, entonces aquí también nos ayuda a entender por qué sus cantos son de arcoíris, es decir, porque son parte de un proyecto panquechua que supera la frontera entre Colombia y el resto de países andinos. En el costado también occidental, pero arriba, noroccidental, encontramos una serie de rombos con múltiples colores y una espiral divergente que nos recuerda a las espirales en las manos de las figuras de Poporos Quimbaya, que infamosamente se conservan todavía en el Museo de América de Madrid, tras la entrega de un presidente de Colombia a la reina de España de estas piezas maravillosas que pues realmente son parte de la memoria y deberían estar en nuestro país. Pero
Bueno, este dibujo cuando lo presenté a los profesores y también pues bibliotecarios de alguna manera del pueblo Wayuu, me decían, profe, esta es la caparazón del morrocoy, de la tortuga morrocoy. Y bueno, esto mismo cuando lo ven los Embera fue otra cosa. Que digamos que el mapa no se trata de unos símbolos compendiados con un significado único, sino como todo símbolo tiene múltiples significados, porque las mismas imágenes pueden tener diferentes valores y digamos, características semánticas dependiendo de los diferentes archivos, de los diferentes lectores, ¿no? En esa medida, esto es muy interesante porque ahora que está tan de moda el chiribiquete, la cerraría el chiribiquete por sus miles de dibujos, por su archivo gigantesco de imágenes e historias plasmadas en pictografías e ideografías, uno encuentra un diseño que es el de las figuras filimorfes que están con los brazos abiertos, las piernas abiertas y se van formando como en comunidad, como en tejido social a través de rombos. Entonces, muy interesante la empatía visual. Aquí estamos simplemente haciendo una empatía visual. No se trata de que esto sea una influencia directa, no hay un difusionismo acá, estamos hablando de empatías simbólicas entre la construcción también social en este costado del mapa y las figuras milenarias. En algunos casos de estas figuras, no específicamente, pero algunas de los murales, algunos arqueólogos datan incluso de más de 1000 años atrás, ¿no? Entonces, un archivo muy, muy antiguo en la Amazonía. Entonces, veamos aquí cómo hay ya resonancias entre el mapa y otros países muy, muy antiguos, ¿no? Más allá de los 200 años, imagínate tanto tiempo Colombia, ¿no? Habitada, pensada, archivo, libro, memoria. Aquí está justamente, hizo un homenaje a Aldemar Ruano, que sé que participa en este congreso, un gran investigador, un gran educador, un investigador muy, muy centrado en la comunidad, y es un libro que Aldemar nos compartió, donde justamente ellos están en el proyecto de tener en el libro las visualidades propias también de los pastos, ¿no? De la comunidad. Ahí ustedes ven a la derecha los platos pintados de Piartal, Tusa y Capulí en las épocas prehispánicas en la frontera Colombia-Ecuador, ven el churro cósmico que nos hace pensar en la espiral divergente que vimos en el mapa y cómo es importante en los libros comunitarios que la palabra alfabética no sea siempre el centro, ¿no? Sino que se acompañe lo literario, lo alfabético, con lo visual, las escrituras propias y con la educación de la oralidad. Yo creo que en esa medida el proyecto también de Aldemar y de los pastos es un proyecto oralitográfico en la medida en que conjuga esas diferentes dimensiones, es maravilloso. Bueno, aquí vamos viendo entonces ya hacia el final de la presentación algunas imágenes centradas como en el norte, la Sierra Nevada de Santa Marta, con sus 4 cruces escalonadas. Veamos cómo Vito Apshana lo recompone en uno de sus poemas. En Saminelli los mamos adivinan sobre piedras húmedas y tejen la música desde las conchas Cuinguma. Ea, ea, en Teyuna, mal llamada ciudad perdida, el pensamiento madre habita entre los sueños de una serpiente bejuquera y los gritos de un mico mochilero. Veamos ahí, este es uno de los ideogramas que los Kogi identifican asociados con la serpiente, pero que aquí parece más bien pensando en Lezama Lima como la era imaginaria, como una sombra maravillosa que se expande desde esta gran sierra hacia el océano Atlántico, ¿no? La montaña más grande del mundo al lado del mar. Ahora bien, pensar esta memoria es pensar también la escritura de la mochila, del tutu. Ven ustedes acá, si ustedes se ubican en el recuadro inferior, en la parte inferior, el segundo de izquierda a derecha, ven una figura con las extremidades abiertas. Esto es lo que los aruacos llaman Cacuserancua, uno de los padres creadores, que está justamente en estos picos que nosotros llamamos acá como Colón y Bolívar, pero que para ellos, uno de ellos es Serancua, Cacuserancua, uno de los padres creadores. Cacuserancua, entonces, su historia es muy larga, ahora no la puedo contar acá por tiempo, está presente también en el mapa de la Minga, y uno podría pensar de una manera visual, lúdica, porque se trata también de generar empatías y de cambiar la mirada, que con uno de los rombos que está al costado occidental, cuando uno da un giro al mapa, este Cacuserancua recupera la cabeza. En el arte textil es muy común que se omitan las partes del cuerpo por una forma de abstraer. Yo nací sin piernas, sin embargo tengo los pies en la cabeza porque he podido desarrollar mi inteligencia. Eso me ha ayudado a salir adelante, a defenderme en la vida y a ayudar a mi comunidad. Eso escribe Berichá. Para Berichá también la escritura, como mujer uwa, es una forma de recuperar la cabeza. Es una forma de sentar pensamiento y es una forma de orientar también su propia vida, la vida de su familia y la vida de su comunidad. Finalmente, en el costado oriental del mapa, en los llanos orientales, aparecen otro tipo de soportes de la memoria. Podríamos decir libros, pero pues tendríamos también que ser muy cuidadosos, incluso cuando usamos la palabra literatura, cultura, libro, biblioteca.
todo puede ser usado solamente en la medida en que logramos como hacer la traducción intercultural correcta, ¿no? Pero bueno, aquí el soporte viene de los balayes, de las guapas, de esas cestas maravillosas donde están plasmados los Itane, por ejemplo, para los Sicuani, para los Guajibo, para todos estos pueblos originalmente nómadas, donde estos símbolos siempre tienen que ver con aspectos relacionados con la vida cotidiana y también la vida religiosa ritual. Entonces, bueno, podemos ver finalmente en el mapa unas características confluyentes y transversales. Por un lado, diferentes abuelos o abuelas mayores que están apostados en diferentes partes del territorio colombiano, sentados o extendidos, como protegiendo, pero al mismo tiempo como abarcando el espacio de construcción o el tejido social del país desde tiempos muy antiguos. Por otro lado, el mapa tiene unos extremos, que son el extremo norte, la península de La Guajira, y el extremo sur, el trapecio amazónico. El trapecio amazónico y la península de La Guajira, entonces. En el norte, la península de La Guajira, que los guayú denominan Waumain, nuestra tierra, está plasmada en un zigzag de un solo color, que es en este caso la península. Mientras que en el sur el trapecio está en un zigzag un poco diferente, con un poco de intervención que nos hace pensar casi en pintas serpentiformes. Nos habla por un lado de un pueblo, el pueblo guayú, que ocupa principalmente este territorio, aunque en La Guajira hay más pueblos. Y por otro lado, la diversidad también de pueblos en el costado sur del país, en el trapecio amazónico. Desde el norte cálido y seco hasta el sur cálido y húmedo, Colombia se construye en lo que llamaría Benjamín Jacanamijoy. Esto es un símbolo propio del arte inga del tejido, el cuti, ¿no? El movimiento. Esto es una imagen que usan los tejedores para transmitir el movimiento de un lado al otro del tejido a través de la trama y de la urdimbre. En esa medida, el cuti va en zigzag del norte a sur, y así se configura entonces un tejido, un país más que como nación, como tejido, como múltiples tejidos, como pluralidad, donde uno puede hacer lecturas a partir de los formatos también del tejido. Por ejemplo, estas no son pero parecidas a las en sentidos simétricos o asimétricos, o sea, un mismo sentido o en diferentes sentidos. O también las estructuras geométricas, que es muy común en el tejido, que uno no solamente lee por la figura, bien sea geométrica o figurativa, sino por las diferentes escalas del color. Entonces aquí las diferentes escalas del color nos hablan también de diferentes aspectos relacionados con la vida misma, la ecología, los ecosistemas, y también los diferentes escalonamientos o pisos térmicos. Aquí a la izquierda las cruces escalonadas, los 4 pueblos de la sierra, los Sicu, los Cancuamo, los Arhuaco, los Huigua, pero las cruces escalonadas en los Andes es muy común para hablar de la verticalidad andina, ¿no? Porque los pueblos en los Andes usualmente viven en diferentes espacios térmicos. Por ejemplo, los Coqui tienen una casita en la parte caliente, en la parte templada y en la parte alta, y van moviéndose de acuerdo con la temporada del año. Asimismo, en los Andes, pues el mundo andino, por ejemplo, en Perú se piensa mucho la costa, la sierra y los Amazonas, siempre subiendo y bajando, ¿no? Los zorros de arriba y abajo de José María Arguedas, el escritor peruano. Bien, entonces esto es finalmente una propuesta de lecturas que conectan para cerrar entonces con visualidades propias de la escritura contemporánea. Por ejemplo, lo que hace Wiña y Malky aquí, yo sobrepuse las 2 versiones: un hilo, una aguja, una mano, un poema, una rosa, tu cuerpo bajo el sol en el viento. Podríamos invertir la versión y leerlo en la versión en quechua, pero veamos simplemente, al costado izquierdo efectivamente está el acto de tejer: un hilo, una aguja, una mujer, una mano, y a la derecha está el cosmos, la naturaleza, el cuerpo, en el viento, bajo el sol, tu cuerpo, una rosa. Es en la confluencia del territorio, es en la confluencia de la tierra y del acto de tejer, que aquí es profundamente femenino, donde surge el taquinashuk, el poema, que es canto, que es voz, que es oral, que es literario en la medida en que es una versión alfabética quechua y castellano, pero que es profundamente también una escritura indígena en la medida en que esta es un ideograma muy característico de diferentes formas tejidas y esculpidas en las escrituras propias, ideográficas y pictográficas de los pueblos indígenas. Aquí ustedes ven, lo vamos a leer, simplemente lo que escribía Chicangana en la década de los 80, cuando no escribía todavía en quechua. Su visualidad estaba totalmente desgarrada y estaba perdida, digamos, en esta destrucción de lo que implica lo que vimos al principio, la destrucción por el contacto colonial, el vacío, la destrucción, el reguero de huesos, el quizá, el paréntesis, ¿no? Que es muy diferente de la articulación que se presenta aquí ya en la década del 2000. Es parte entonces del proceso también de descolonización, la construcción de unas visualidades propias que evoquen lo oral
trabajen lo literario bilingüe, multilingüe y reconvoquen y reconstruyan los archivos de las escrituras propias comunitarias indígenas o de diferentes orígenes. Esto es para finalizar un mapa, uno de los primeros mapas que se publicaron, o bueno, que conocemos del país, en realidad del país no, de la provincia de Santa Fe, pero se extiende un poquito el país en la medida en que lo que ustedes ven abajo, esta línea acá, es el río Magdalena. Y aquí ven ustedes una pequeña barquita, una canoa, que es lo que llamaban los bogas. Dado que en los grandes ríos del país, hasta el siglo XIX, la comunicación entre el norte y el sur, entre los océanos y el centro del país, acá Bogotá, por ejemplo, o el lugar que ustedes se ubiquen, se hacía a través de las canoas, de los ríos, de los bogas. Y los bogas originalmente eran indígenas, pero al igual que en Cuba, en otras regiones, en la medida en que la población indígena se diezmó, fue reemplazada infaustamente por población de origen esclavizada afrodescendiente. El mapa entonces se construye, o se alude, se piensa, se atribuye al cacique de Turmequé, no muy lejos de Bogotá, 1 hora y media, don Diego de Torres y Moyachoque, un cacique muisca, quien en el siglo XVI le envió unas cartas al rey de España, al igual que Guamán Poma, y tenemos dos mapas atribuidos al cacique. Ustedes ven un sol, ustedes ven unas casitas con unas crucecitas que son los pueblos de indios, ustedes ven el río Magdalena, ustedes ven una glosa del mapa y ustedes ven finalmente pues cómo el mapa ha sido intervenido ya con la escritura alfabética que llegó con los españoles y cómo el mapa, digamos, ha sido también un poco vaciado en la medida en que aquí al lado del boga y en la glosa inferior dice algo así como de la multitud de indios que había en este territorio no ha quedado ninguno porque todos han sido consumidos por el cruel boga. Y eso es justamente lo que cuenta en el siglo XIX, en su famoso libro contemporáneo Jorge Isaacs, que también es una escritura parecida, uno de los primeros poetas afrodescendientes reconocidos en el país, en la canción del boga ausente, Candelario Beso, que dice: qué triste que está la noche qué triste está, no hay en el cielo una estrella, rema, rema. Es ese vacío, es esa desocupación, es esa ruptura con las continuidades generacionales y ontológicas a la que aluden en buena parte estos autores y a que de alguna manera buscan reconstruir, no solamente desde los pueblos indígenas, sino desde la multiplicidad y la pluralidad del país, esta construcción de otro mapa contemporáneo y no único, ni excluyente de otros, pero simultáneo a otros, el cual es pensado desde la oralidad, desde las escrituras multilingües y desde las diferentes formas de comunicación gráfica de los diferentes pueblos que habitan milenariamente este país. Como le dijo el abuelo al oralitor Hugo Jamioy, siempre es bueno tener los pies en la cabeza para que tus pasos nunca sean ciegos. Gracias. Profesor Miguel, muchas gracias por su intervención y a continuación leeré algunas de las preguntas que han enviado los asistentes que han participado en esta conferencia. Gracias. La primera pregunta nos la envía Piedad Ortiz. En un país intercultural como Colombia, ¿cuál es el papel de las bibliotecas públicas frente a esas diferentes formas de representación del conocimiento que se da en diferentes grupos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, maravillosa. Me parece que hay muchos papeles, muchos roles, no los podría resumir. Yo pienso que uno de los aspectos importantes cuando estamos trabajando en espacios públicos con diferentes comunidades urbanas, rurales, indígenas o diferentes orígenes, es poder trabajar en conjunto con las comunidades. Es poder establecer también las formas en que la gente quiere archivar su memoria y recrear su memoria, reinventar su memoria. Así que yo pienso que en ese sentido la función del bibliotecario actualmente está muy cercana y es de alguna medida también la de un gestor intercultural. Cuando se trata de diferencias culturales en el país, que es el tema, digamos, que tratamos en esta charla, creo que el bibliotecario debe cada vez estar más entrenado y más sensible a la interculturalidad o a la relacionalidad, si se quiere llamar así de una manera más sencilla, y poder cooperar. En el caso de su presencia o en cercanía a territorios indígenas o afroterritorios colectivos o campesinos, con las diferentes como autoridades y con las personas que son, digamos, lo que llaman en las comunidades las bibliotecas vivas, los abuelos, ¿no? Las abuelitas. ¿Por qué? Porque en muchos casos los conocimientos no se plasman en formato de libro, pero son estos abuelos, estos mayores, los que tienen el conocimiento. Entonces yo pienso que uno de los roles es entonces la conexión y el trabajo en conjunto con las comunidades múltiples en diferentes espacios, pero por otro lado, como gestores interculturales, el conocimiento de las personas de la comunidad y qué personas en las comunidades
pueden cumplir un rol o deben cumplir un rol importante en el espacio vivo de la biblioteca como una memoria oral viva que además dialoga y se comunica con el resto de las personas. Yo creo que en ese sentido, pues el lugar de las bibliotecas públicas en el país realmente es central y además, además de constructora de paz, constructora de los necesarios diálogos interculturales. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es, si bien la conferencia centrada en las formas de expresión y pensamiento de los pueblos indígenas, ¿cómo podremos revisar esta conjunción de lo oral, lo escrito y lo visual en otras comunidades? Bueno, es una excelente pregunta. Yo actualmente me encuentro trabajando en eso, pero yo pienso que en todos los pueblos tenemos originalmente, todas las personas tenemos un origen oral. En esa medida todos tenemos como una implicación con la oralidad, que la oralidad nunca además es pura. Yo pienso que cuando yo hablo de oralidad no hablo solamente de la palabra hablada o escuchada, sino hablo de la comunicación gestual. Pensemos que la última lengua nativa en Colombia reconocía la lengua de señas, pero la lengua de señas no se restringe solamente a la población que la usa por condiciones específicas, sino que en realidad todos nos estamos comunicando a través de la gestualidad. Entonces, pienso que por un lado es como el reconocimiento de nuestras formas de comunicación oral, incluyendo el cuerpo, la gestualidad. Pienso que es importante observar muy bien la forma en que las diferentes personas o poblaciones o comunidades quieren establecer, como decía, sus formas de archivo de memoria de reinvención de la comunicación. Y en esa medida, pues, todos los pueblos, todas las comunidades, todos los circuitos en que trabajemos, desde los niños hasta los mayores, trabajan o se comunican desde la oralidad múltiple, ¿no? La oralidad corporal. Creo que es identificar y trabajar con esas oralidades. Y por otro lado, cuando se trate de diferencias culturales, identificar también la forma en que las personas leen, que las personas perciben el conocimiento a través de los libros específicos físicos, e identificar simultáneamente qué otras formas de libro, qué otras formas de construcción, de archivo, de soporte las personas y las comunidades tienen o están interesados en hacer. Entonces yo pienso que en esa medida no hay que ser indígena para construir una comunicación oral muy compleja. Todos de alguna manera lo tenemos o lo deberíamos promover. Y esas diferencias pues también se deben estudiar, ¿no? Porque creo que no podemos dar por sentado que todas las personas son iguales o que todas las comunidades del habla son iguales. Entonces yo pienso que estudiar las oralitigrafías, en este caso, nos lo permite, que los pueblos indígenas tienen sus propias formas de lenguas y lenguajes, pero al mismo tiempo dentro de la sociedad colombiana hay muchas diversidades que uno podría identificar desde la parte visual, desde la parte gestual, desde la vocación de la oralidad y desde la forma en que escriben o prefieren, digamos, más bien plasmar su pensamiento, su memoria y sus historias. Entonces yo creo que eso es más como un proceso como de adecuación y de observación muy, muy delicado y de sensibilidad con respecto a las comunidades del habla, a las personas con las cuales trabajamos. Por eso no puedo dar una respuesta muy específica, porque la respuesta específica la daría es el bibliotecario como gestor en el diálogo con la gente con la cual trabaja y con la cual aprende también. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta nos la envía Dian Payán Rada. De antemano, quiero agradecer por este espacio para compartir la diversidad cultural. La pregunta sería, desde su experiencia, ¿qué estrategias o dinámicas se pueden con las cuales se podría sensibilizar a los niños y adultos frente a este tema? Bueno, primero que todo con los niños. Yo pienso, en el Brasil, a diferencia de Colombia, los escritores indígenas actuales están trabajando sobre todo con niños. Gran parte de las publicaciones de los escritores en Brasil a través de blog, a través de páginas web o a través de libros ilustrados son principalmente para niños, porque ellos plantean que realmente la transformación en las formas de lectura, en una interculturalidad más real, va a ocurrir desde los niños, dado que en muchos casos las personas adultas ya, digamos, han adquirido como unos patrones, ¿no? Que son un poco más difíciles de cambiar. Yo pienso que no, yo pienso que se debe trabajar simultáneamente con todas las diferentes como poblaciones, en diferentes edades, sin diferenciar raza, género, todas estas cosas, ¿no? Más bien como una manera ampliada. ¿Qué estrategias? Yo pienso que lo primero sería como, digamos que más que estrategia,
un camino muy bello realmente es invitar a los abuelos y a las abuelas, reitero, a los espacios de las bibliotecas. O uno mismo como bibliotecario, como gestor, entrar a las casas, bueno, obviamente invitado a las asambleas y ser partícipe de las comunidades en sus propios espacios, ¿no? O cuando se construyen espacios compartidos, como la Biblioteca Indígena en la Sierra Nevada, Santa Marta, recién fundada. Pienso que cuando uno escucha al abuelo o a la abuela, cuando se da el espacio, el abuelo por un lado también convoca personas, niños, mayores, y por otro lado uno mismo se ve como implicado en esa transmisión generacional. Entonces eso fue lo que hicimos en la Biblioteca Pública de Chapel Hill, en Carolina del Norte, cuando invitamos a Mamá Pastora. Llevamos, pues, el Mamá Pastora había llevado unos chumbes muy especiales que había tejido con unas memorias, unas historias muy bellas, y la biblioteca quería adquirir esos 2 chumbes para su colección y bueno, como parte de honrar la memoria de esta abuela Kamsá que había viajado. Pero había como una discusión porque la biblioteca tenía una colección de objetos como centrados como diferencias culturales del mundo, objetos, pero no iba a entrar catalogado como libro. Entonces lo que tuvimos fue como una conversación muy bella a partir de la abuela, con los bibliotecarios y con doctores de literatura, mucha gente muy diversa, sobre qué entendíamos por libro. Entonces partamos de estas cosas básicas, más que estrategia. ¿Qué entendemos por libro? ¿Qué entendemos memoria? ¿Para qué queremos preservar la memoria? ¿Cómo queremos inventarnos, imaginarnos? Pues la literatura en muchos casos es también imaginarnos, ¿no? Y bueno, pensando todo esto con la abuela, se llegó a la conclusión, eso fue muy bello en esta biblioteca pública, que la biblioteca adquiriera esos 2 chumbes como parte de la colección de libros del mundo, al igual que los manuscritos persas, al igual que las pinturas escriturales chinas. Allí se ubicaron los libros Kamsá. O sea que fueron 2 décadas de trabajo, de diálogo, Benjamín Jacanamijo y la abuela, nosotros, para que se lograra concebir que esto es un libro. Es una forma de libro, solo que no es un libro como nosotros estamos, digamos, enseñados a entenderlo, ¿no? Pensamos que hay muchas formas, por ejemplo, los libros mesoamericanos, los códices son otro tipo de libro, ¿no? Otro tipo de formato. Entonces pienso que además de estar muy sensibles al habla, de invitar a los mayores, a las personas que saben, no todas las personas de una comunidad por ser indígenas o por ser afro, por ser mayores, conocen, ¿no? Invitar a esas personas a entrar a los espacios y finalmente identificar entonces los formatos del libro. Incluso cuando se construyen los libros con los niños que son muy sensibles, los niños son muy visuales y esa visualidad es innata porque de alguna manera esa diferencia entre palabra escrita, abstracta y palabra pintada es una diferencia propia de nuestra cultura. Nosotros aprendimos a abstraer a través de la escritura alfabética los sonidos, a diferenciarlos de la imagen. Pero en muchas sociedades del mundo, incluyendo muchas sociedades indígenas, la palabra se escribe en la medida en que también se plasma visualmente. Y creo que en ese sentido se aproxima mucho a la forma en que los niños ven el mundo. Y creo que en ese sentido también uno podría, acotando la pregunta anterior, trabajar más las oralitigrafías desde lo visual, ¿no? No como una forma sencilla simplemente de conocer, sino una forma muy profunda de conocer en relación con la palabra y con la oralidad, que siempre es imprescindible. Muchas gracias, profesor. Y bueno, muchas de las preguntas que han enviado los participantes no vamos a poder responderlas por cuestión de tiempo. Sin embargo, los invitamos para que estas preguntas hagan parte del conversatorio que tendremos al final de la jornada. Entonces, ahora voy a formular la última pregunta. Esta la envió Luis Sotomayor de la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya de Sabaneta. Dice: ¿qué incidencia tiene el plan de lectura y escritura sobre las comunidades indígenas en el siglo XXI? Bueno, Luis, pues es una pregunta difícil de contestar. No conozco del todo el plan para contestártela en detalle, pero yo pienso que en este plan, sea cual sea, es muy necesario que estén incluidas las producciones en formato de libro y orales, desde las oralotecas también, ¿no? La construcción de las memorias en oralotecas, las construcciones entonces y producciones de los pueblos indígenas actuales. Yo pienso que es muy difícil cuando uno acá en Colombia va a una librería, cuando es que hay disponible una librería o cuando uno hace un ejercicio de búsqueda bibliográfica y no encuentra materiales, ¿no? Entonces, se han hecho algunos ejercicios, algunos avances. Yo pienso que se debe incluir en ese plan
todos los materiales posibles que se encuentren en buena calidad y de buen nivel. Por ejemplo, la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana ha publicado varios libros de los oralitores, algunos textos también críticos, la novela Horror de una raza, Hugo Jamioy. También tenemos la Biblioteca Indígena del Ministerio de Cultura, que son 8 tomos de escrituras indígenas en Colombia, la Biblioteca Afrocolombiana también del Ministerio de Cultura. Todos son materiales que me parece que deben estar incluidos en el plan de lectura, porque por un lado han sido promovidos con recursos colectivos del Estado, con investigaciones muy serias, con participación de los mismos escritores de las diferentes comunidades del país, y por otro lado creo que en ese plan de lectura, yo insisto, debe de alguna manera pensarse la biblioteca también como la oraloteca, ¿no? Y en esa medida en que la oralidad sea cada vez más valorada, no como un paso previo a la escritura, que sería como lo máximo, sino como una forma en que siempre tenemos que volver a la oralidad y la oralidad siempre va a estar allí presente. Creo que en este plan de lectura debe considerarse la presencia viva de los narradores y de las narradoras, de las literaturas orales. No todo lo que se lee, no todo sería leerlo en formato de libro, no sería como todo meterlo en colecciones de libros, sino más bien tener la fortuna en este país, en las diferentes regiones, con oralidades campesinas, indígenas, mestizas, urbanas, de convocar cada vez más a los narradores y las narradoras, de tener espacio para que los niños cuenten sus historias, para que las diferentes generaciones se encuentren. Entonces pienso que es ampliar finalmente los libros y todo lo que se ha podido publicar en las últimas décadas, pero al mismo tiempo, insisto, invitar a las bibliotecas vivas, que son nuestros mayores, nuestras mayoras, y pues las personas que aunque sean muy jóvenes o los niños, tengan este interés, este conocimiento de contar y de ser partícipes de unas bibliotecas pues vivas, abiertas y en diálogo permanente, en construcción permanente, donde aprendemos y desaprendemos en la medida en que sea necesario para nuestras construcciones de paz, de diálogo y de país. Bueno, muchas gracias, profesor Rocha, que además es ensayista y educador intercultural, por su intervención. Y a continuación, los invitamos a un receso de 30 minutos. A las 10:30 de la mañana los esperamos de nuevo para continuar con el primer panel de experiencias, la biblioteca y su relación con el conocimiento. Ya volvemos.